¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amado Dios, bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, por este privilegio, Señor amado, de estar delante de tus hijos, Padre. Aquello que tú has redimido, aquello que tú has separado, aquello que tú has escogido, Señor. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando en esta mañana a cada uno de nosotros y que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos desde ya, Padre, por este momento, por este día, Señor amado. Gracias por todos los que estamos aquí, por los que no han podido venir también. Que seas tú, Señor amado, renarguyendo siempre nuestros corazones para llegar a tu casa, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. ¿Quién sabe qué es un estorbo? A ver, no, pero vamos, no, yo le estoy preguntando de qué es, si saben qué es un estorbo. No les he dicho quién es un estorbo. Entiendan bien lo que es, ¿no? Entonces Pablo en un momento, en un versículo atrás dice así, mire, en el versículo 13 dice de esta manera, siempre de Romanos 1 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Ahora, yo por eso le pregunto que quién sabe qué es un estorbo. Pero la cuestión es que estorbo, nosotros vamos a ver qué significa esto. Se refiere a la acción de poner dificultad o un obstáculo a la ejecución de algo. También puede significar molestar o incomodar a alguien, amén, en lo que tenga que hacer o en lo que va a hacer, o en lo que le es mandado hacer. Eso es un estorbo, ¿ya? Ahora, Pablo está viendo en un momento aquí que él ha tenido que enfrentarse a muchas incomodidades, a muchas cosas que le han querido detener a donde él tenía que llegar. Usted va a ver que nosotros en un momento, Pablo comienza a decir en el versículo 8, amén, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Más como título está escrito ahí que Pablo tiene deseo de visitar Roma. Tiene el deseo de ir a visitar Roma. Tiene el deseo de ir a esa ciudad para llevar, ¿qué cosa? Para llevar el Evangelio. Ahora, la palabra estorbado quiere decir que había cosas o alguien que de verdad trabajaba en eso para estorbar a Pablo de que lleve la palabra de Dios, que lleve su testimonio, que lleve lo que Dios le había dado a esa ciudad. Tanto fue que el estorbo que él tuvo fue demasiado pesante, demasiado grande para lo que él hubiera podido soportar si no hubiera sido porque Cristo se le presentó antes, lo ministró, lo fortaleció en la fe. Entonces Pablo ahí pudo ver espiritualmente cuáles eran los estorbos que le estaban deteniendo a él de poder llegar a donde él deseo que él tenía en su corazón de llegar. A una ciudad donde mucha gente había estado viviendo ahí y más que todo sin el conocer de quién era Cristo. Solamente a oídas habían escuchado en Roma. Gente que tal vez había estado, familiares de los que habían estado en los momentos cuando Jesús tal vez estaba haciendo su trayectoria, su ministerio, en el momento que fue crucificado y muchas cosas más.
Entonces Pablo tenía un deseo en su corazón, pero no sabía qué era lo que tenía que ir a quién tenía que hablarle. Lo que sí sabía él, que tenía que llegar a Roma, un deseo de hablar de Jesús en Roma. Puede ser cualquier acción, cualquier cosa que obstruye la voluntad de Dios o que impide el progreso espiritual de alguien, de las personas. Eso también significa un estorbo. Amén. Algo que te está estorbando a que tú crezcas espiritualmente, algo que está estorbando a que tu espiritualidad progrese, algo que tú mismo, usted mismo como persona vaya a comprender que es para su bien, o no vaya a comprender que es para su bien. Puede ser algo que le esté estorbando y usted en estos momentos tal vez no lo sabe qué cosa sea. Puede ser como en muchos casos de las iglesias que encontramos, que vemos la vestimenta, que vemos la pintura, que vemos la corbata, que vemos, puede ser eso. O como puede ser el que el pastor es muy enérgico, que el pastor a veces me reprende, puede ser esas cosas. Van queriendo ser en la vida del cristiano un obstáculo. Pero los obstáculos que tuvo Pablo, el estorbo que tuvo Pablo, las cosas que le pasó a Pablo, no lo detenieron, no lo detuvieron, no hicieron cosas como para que él diga, no, hasta aquí nomás llego, hasta aquí nomás camino, hasta aquí nomás prosigo. Más, Pablo también nos va a hacer ver a nosotros en un momento cosas que él tuvo que pasar. Pero, ¿qué les parece si vamos a ir a comenzar desde antes? Para que Dios haga la obra en un pueblo, para que el Señor sea el que sea nombrado, el que se le dé la gloria. En aquellos tiempos tuvo que hacer algo drástico. En un tiempo hubieron 2 ciudades donde estas ciudades se convirtieron en lo peor que hubo en esos tiempos. Ciudades donde atraían a las personas y en las que entraban ahí se volvían como ellos, se convertían a ellos. Esas ciudades donde estuvo la maldad, donde hubo la perversidad, donde hubo muchas cosas aborrecidas delante de los ojos de Dios, eran un estorbo para Jehová, eran un estorbo para el hombre o la mujer que quería realmente tal vez separarse para Dios. Eran las ciudades que como Sodoma y Gomorra que le estoy hablando. Pero usted sabe que estas ciudades en algún tiempo, amén, fueron ellas advertidas, fueron ellas, digamos, llamadas a causa para que corrijan o se conviertan o se calmen de la forma o la manera de vivir que ellos tenían, o de la manera que tenían como para atraer al resto de personas que pasaban por ahí. Y muchas veces personas se quedaron viviendo ahí en esas ciudades y a la final terminaron siendo como ellos los que vivían en esa ciudad. Mire, en Isaías 1 del 21 al 31 dice de esta manera: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. La equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Jea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y a tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel.
Sión será rescatada del juicio y los convertidos de ella con justicias. Pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como el huerto que le... ¿Está siguiéndome? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Que le faltan las aguas. Amén. Usted ve ahí cómo el Señor está hablando de esta ciudad y diciéndole que la puede salvar, que la puede ayudar, que le puede, sacándole lo que está deteniendo el avance de ellos. Son muchas cosas que está deteniendo el avance de ellos, de estas personas, de esta ciudad. Le está diciendo también el Señor que le va a devolver las cosas que realmente necesita para seguir adelante, para poder mantenerse, para poder afirmarse, para poder corregirse, para poder seguir con sus mismos principios. Va a tener de nuevo lo mismo, pero el Señor le dice: lo que no te sirve, lo que no te está haciendo de ayuda, te lo voy a quitar, te lo voy a sacar, porque está sirviendo de obstáculos, te está estorbando para tu crecimiento, para que tú sigas adelante. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Le está diciendo en esos momentos, cuando el Señor le quiere dar una redención a Jerusalén, cuando está llamándolo a juicio a Jerusalén. Eso está haciendo el Señor en un momento, llamando a juicio a su pueblo, llamando a una redención a su pueblo. Primero lo está enjuiciando, después le está diciendo: ¿sabe qué? Te voy a permitir que te puedas defender. Voy a permitir que tú te puedas arrepentir. Voy a permitir que tú te arrepientas de todo eso. Sí, tal vez puede ser que los que estamos aquí ya nos hemos arrepentido, pero son cosas que tal vez un amigo tuyo, un conocido tuyo, personas que conoces, no se sienten de esa manera, sino que se sienten llamados a causa de que están con ese sentir en su mente, en su corazón, de querer seguir siendo rebeldes a su modo, dirigir el evangelio, caminar en el evangelio de la manera que ven adecuado, andar en el evangelio. Entonces está haciendo algo que está estorbando y no lo dejan avanzar. Tal vez el Señor quiere venir a visitarlos, tal vez el Señor quiere venir a entrar, pero como está ese obstáculo ahí en el corazón, no puede el Señor venir a empujarte y a estrujarte o a la fuerza quererte hacer que tú le abras la puerta, porque es como que te está obligando el Señor. Mas el Señor no te quiere obligar, pero sí te viene a advertir diciéndote: yo te quiero dar una redención, te quiero dar el privilegio de que te arrepientas antes de que venga mi juicio delante de ti o contra ti. Ahora, si uno es inteligente, si uno tiene la capacidad de entender, podemos ver cómo el Señor nos viene advirtiendo de varias maneras, amén, que no quiere llegar a ese punto, que no quiere llegar a ese momento donde recibas el castigo de Dios. Entonces el Señor está diciéndole: bueno, tú tienes algo que te está estorbando y no te deja avanzar. Antes de eso yo te voy a hacer pasar por varias cosas, o te voy a advertir en el percurso de tu prueba, para ver si tú entiendes o reaccionas que te estoy tratando de evitar todo ese camino duro, difícil, y que vas a lamentarlo, que a la final vas a llegar, pero vas a llegar con consecuencias o con secuelas de todo lo que te he tratado de evitar. Mas cuando te pongo yo en el camino difícil, soy yo el que te protejo. Mas cuando te llevo yo por el camino difícil, soy yo el que te cuida. Cuando te llevo yo por el camino que tú crees que no es verdadero, soy yo el que te encamino en la verdad. El Señor nos habla y nos dice: mire, en el versículo 10 del capítulo 1, siempre de Isaías, dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando delante de mí presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire cómo el Señor acá le está hablando a los príncipes de Sodoma y Gomorra. Les está diciendo que no está a gusto con todas las cosas que ellos quieren hacer al tratar de venir a engañar a un Dios todopoderoso. Con sus fiestas solemnes, con sus asambleas, con sus sacrificios, con todo el cebo, de lo engrosado de sus animales. O sea, viniendo con falsedad, viniendo con engaño, viniendo con mentira, viniendo con engaño delante del hombre, o sea, del sacerdote que estaba para recibir, amén, el sacrificio que ellos traían, los príncipes de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que Sodoma y Gomorra eran estas ciudades gobernadas por ellos y que no eran agradables a los ojos de Dios. Muchas cosas dentro de ellos, pero Dios igual viene antes de mandarle el juicio, decirles que también los quiere redimir, les manda avisar que no les está gustando nada de esto. Entonces dice el Señor, cuando entendáis, en el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, sabe el Señor quiénes son. Están estorbando a lo que Él tiene que hacer. Pero ni aún así el Señor, en su fidelidad y en su amor y en su misericordia, les está dando una oportunidad, hablándole y diciéndole: cualquier persona que realmente tenga un juicio cabal, que tenga realmente un pensamiento, una mente para pensar, va a ver por qué me dice esto. ¿Para qué me está diciendo esto? ¿Qué necesidad hay de que me haga ver lo que yo estoy haciendo? O sea, no había entendimientos en ellos. Su mente cerrada, su mente nublada, no les daba a entender que era bueno que dejen todo eso y que busquen lo bueno de Dios. O sea, lo bueno de Dios, ¿qué puede ser? No ir a discoteca, porque ahí tal vez se puede fallar, o te meten algo en bueno, cosas así. ¿Qué es lo bueno de Dios? Servirle al Señor. ¿Qué es lo bueno del Señor? Cantarle a Dios. ¿Qué es lo bueno para el Señor? Que cumplas todos los requisitos para que tu salvación vaya afirmándose cada día más. Que te bautices, eso es lo bueno para el Señor. Pero no lo piensa uno, sino que ve lo malo. Así estaba el pueblo de Sodoma y Gomorra. El Señor no le estaba gustando ni siquiera nada de lo que Él mismo había puesto como obligo para el pecador muchos años atrás, de que le traigan el sacrificio para la expiación de sus pecados. El Señor no le está ni siquiera recibiendo eso, porque ya estaba cansado y agotado, hastiado, que tanto que lo que le traían como sacrificio, el Señor ya no se los recibía. Ni por mucho que oren, ni por mucho que hagan tantas cosas, el Señor ya no se los recibía. Pero si hubiera sido cualquier persona entendida, se ponía a meditar y decía: pero entonces a la final quiere decir que no le gusta lo que le estamos llevando. Pero una persona irracional hubiera dicho, decía o hubiera hecho como hicieron ellos: no me importa que Él me esté diciendo que no aceptan mis holocaustos, no me importa que Él me esté diciendo que no aceptan que yo sea así, no me importa que el Señor me esté diciendo que yo sea homosexual, que sea lesbiana, que sea rebelde, que sea idólatra, no me importa.
Ormai, yo hago como quiero, yo quiero hacer como quiero. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos, como para que se pongan a pensar y puedan decir, tengo que cambiar, tengo que ser otra persona, debo ser otra persona. Amén. Ahora, en el 17, miren el 16 dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Usted está viendo cómo el Señor mismo viene a los reyes de Sodoma y Gomorra a decirles, arrepiéntanse. Antes de que lo vaya a destruir Sodoma y Gomorra. Si están ahí, quiere decirles que ellos todavía estaban en la ciudad. Todavía están ellos a prueba, o ellos todavía están con que puedan decidir si, o ellos están todavía a tiempo de que decidan de dejar de hacer lo malo. Porque después el Señor lo que va a hacer es destruir esas ciudades donde realmente hubo maldad, había maldad, o se podía crecer la maldad de cualquier persona que ande. ¿Qué le quiero decir? Estamos en una ciudad. Nosotros vemos caras, corazones, no sabemos. Tenemos amigos que nosotros los conocemos de fuera, no de adentro, ni tampoco sus vidas. Tenemos conocidos que tal vez los conocemos nada más de vista, pero no vivimos en el mundo de ellos. Pero ciertamente, como son Sodoma y Gomorra, digamos así, en cada persona, amén, viene tantas cosas que el que no ha vivido eso va a querer ser curioso y va a querer entrar también a probar esas cosas. Entonces serán personas que atraerán a las personas buenas y las van a hacer que se puedan ir dañando. Usted ha escuchado ese refrán que dice, una mela marcha daña a todas las otras melas, ¿sí o no? Las jovencitas, mis hermanos, mis hermanas, tú que me estás viendo, que tienes hijos, sabes con quién andan tus hijos, sabes quién conoce a tus hijos. Muchas veces tus mismos familiares, muchas veces tus mismos abuelos y abuelas no son de edificación para tus hijos. Mas pero no quieren ir a la iglesia, ¿cómo hacemos? Que esto, lo otro. Háblales tú, reúnete en tu casa, léeles un versículo, siéntalos un momento a escuchar una reflexión. Estudia tú mismo en tu casa y llévale una reflexión en la casa. Dales testimonio en tu casa. Cambia tu manera de ser, transforma tu manera de comportarte. Haz algo que ellos vean de una manera que tú has cambiado, que tú has decidido reconciliarte con el Señor o alejarte de lo malo. El Señor mismo te está diciendo, ¿sabe qué? Mira, deja de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Para qué quería hacer eso el Señor? Para que el resto alrededor, que estaban ahí, los visitantes, los turistas, las personas que pasaban por ahí, vean algo diferente en esa ciudad. Y esa ciudad sea visitada no por los vicios, no por la droga, no por la tentación, sino que sea visitada para sentir la presencia de Dios y el poder del Señor. Es lo que el Señor me hablaba por esta casa de oración. Si no cambiamos, si no transformamos nuestra manera de comportarnos delante del Señor, todo aquel que pase, todo aquel que nos conozca, todo aquel que haya venido y nos ven que seguimos siendo los mismos, no van a querer venir, no van a querer frecuentar la iglesia. Porque fuiste incapaz de pedirle perdón, de pedirle disculpas, fuiste incapaz de saludarlo, fuiste incapaz de decirle cómo estás mi hermano, fuiste incapaz de llamarlo. Siguen siendo lo mismo, es un montón de hipócritas, así dice la gente afuera, pero nosotros debemos de hacer lo contrario. Sí, es verdad, ahí sí decimos nosotros, es que los conozco como son, es que no hacen esto, no quieren ver lo otro, no quieren obedecer, no quieren, pero si nosotros mismos no obedecemos, los otros tampoco van a obedecer. Y eso sucedió con estos dos reyes. Todos dos no quisieron obedecer a Dios. Todos dos no quisieron escuchar la palabra del profeta. Si el profeta les decía no celes y seguías celando, no escuchabas la palabra del profeta. Si el Señor te decía no bebas y seguías bebiendo, no escuchaste la palabra del profeta.
Si el Señor te está diciendo arrepiéntete, conviértete y busca de mí, y no escuchaste, seguiste lo mismo, no escuchaste la voz de Dios, no escuchaste la intención del Señor para con tu vida. Si quieres, el Señor te dice, yo te puedo hacer que tú tengas un lindo hogar, que tengas un precioso hogar, que tengas un precioso ministerio, que tu ministerio sea próspero, pero tú cambia tu manera de ser. No te distraigas, no estés mirando ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, sino que mira al frente, mira el blanco, mira a Jesucristo, pero no lo hiciste, no quieres escuchar. Entras a formar parte de los que visitaban la ciudad de Gomorra y se quedaban viviendo en esas ciudades. Mas el Señor te advierte, no hagas lo malo delante de mis ojos. Y mire lo que le dice el 17 en ese ratito. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir, buscar al agraviado, hacer justicia al huérfano, ampara a la viuda. Son cosas que nosotros ya no lo hacemos, son cosas que ya no lo encontramos. Pero Pablo en un momento se pone a ver. Yo con mi deseo de ir a visitar Roma, yo con mi deseo de ir a visitar Ovada, no sé cuántos quieren venir a visitar Ovada, la iglesia de Betel Ovada, mas yo le he estado preguntando a Dios, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Tú a mí me dijiste, tú a mí me escuché en el oído de que tú traías las almas. Sí, las almas están, dice, pero todavía no están escuchando mi voz, todavía no están escuchando mi palabra, todavía no quieren servir al evangelio. Por eso unos están, otros no están. Y le ha dicho al Señor, Señor, yo necesito un pueblo, yo necesito hijos tuyos que estén alrededor mío, que me ayuden a caminar, no que me ayuden a retroceder, que me ayuden a seguir adelante, no que me ayuden a detenerme. Y he pedido al Señor y el Señor me hace ver realmente cuáles son, quiénes son, pero hay que trabajar todavía en ellos. Todavía hay que trabajar en ti mismo. Así me estaba hablando el Señor, pero le digo, Señor, y entonces es por eso que nos hemos detenido, porque han habido estos obstáculos, han habido esta manera de querer nosotros trabajar y hacer a nuestra manera, que no es así. Pablo tenía deseo de ir. Pablo, ¿cuántas veces hubiera podido ir? Porque él tenía las facilidades. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Hizo algo tremendo, Dios. Lo hizo reconocer a Pablo, lo hizo transformar, convertir a Pablo, hizo que Pablo primeramente engrandezca el nombre de Dios, que sea la primera persona siempre el Señor. Pablo reconocía y iba viendo poco a poco que si él ponía primero a Dios, todas las otras cosas se les iba a hacer más fáciles. Entonces, pero de todas maneras, el Señor, para ver tu fe, para ver su fe, para ver su tenaza, para ver su manera de caminar, para ver cómo él quería trabajar delante del Señor, le pone obstáculos. Ya venía Pablo haciendo varias cosas en el camino. Pablo ya venía trabajando para el Señor. Pero Pablo tenía en su corazón que otras personas se convirtieran. Pablo tenía en su corazón que otras personas aceptaran a Jesucristo. Pablo tenía en su corazón que otras personas vinieran a los pies de Cristo. Pero si ni yo mismo a veces estoy a los pies de Cristo, pero si ni yo mismo puedo que mi esposo o mi esposa esté a los pies de Cristo, ¿cómo voy a hacer que otras personas puedan venir a los pies de Cristo? Ahí está el obstáculo. Ahí está lo que está estorbando en tu vida, lo que no deja todavía que tú crezcas, que usted crezca, que los demás crezcan. Es eso, el no querer servir al Señor con el corazón, el no dejar que el Señor sea el primer lugar. Porque si el Señor es el primer lugar, tenlo por seguro que, como dice su palabra, que Él va rompiendo cadenas, Él va rompiendo ataduras, Él va adelante como poderoso gigante, Él va abriendo puertas, Él va rompiendo cerrojos, Él va haciendo lo primero para que nosotros podamos ir caminando y avanzando por medio de o pisando sus pisadas. Entonces el Señor lo hace ver a Pablo algo tremendo. Pablo tenía tanto deseo de predicar el evangelio, amén, que Pablo
no se da cuenta o en el momento que Pablo tiene sus obstáculos, comienza a tener algo que usted lo va a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 27 en adelante, 27, 28, 29, 28, amén, que hasta por ahí llegamos. Dice que Pablo es enviado a Roma en el 27, pero de cómo fue enviado a Roma. Mire su deseo de ir a predicar en el libro de Romanos que nosotros hemos visto, amén. El deseo de Pablo de ir a Roma. Pero ¿cómo lo lleva el Señor? Como para que no se enorgullezca, como para que él no se crea que con sus fuerzas ha podido llegar a Roma. El Señor lo hace pasar una travesía. El Señor lo hace pasar, amén, llevándolo encarcelado, que lo estaban acusando, que lo estaban deteniendo, lo estaban impidiendo que él vaya con su misma fuerza. En esos momentos Pablo no se daba cuenta de eso. Hasta más adelante, cuando el Señor lo hace pasar por esa tormenta, donde hay un naufragio, donde el barco que él iba, la nave que él iba, se estrella contra las rocas y todos caen en una isla. En esa isla no son muy bien recibidos, pero para calentarse Pablo coge un poco de leña y va llevando donde hay un fuego. En el medio de esa leña iba una serpiente que le picó en la mano. Mas los coitanos, los que vivían en esa isla, se asombraron al ver que esa serpiente, que era una serpiente mortífera, digamos así, que mataba a las personas al ser picadas, no le pasó nada a Pablo al ser mordido. Se sorprendieron y se quedaron atónitos ellos al ver que por qué ese hombre no caía al suelo. Usted está viendo cómo el Señor lo hace pasar a Pablo por una travesía de muerte, pero Pablo confiando en Dios, en una travesía donde podía haber sido muerto él y todos los que iban con él alrededor. Mas en un momento es salvado igual Pablo, mas en otro momento rápido ahí viene todavía otra vez picado por una serpiente. Es algo, obstáculos tras obstáculos. Son momentos duros, momentos difíciles, uno tras el otro. A cada momento de la vida de Pablo, al querer predicar el evangelio, al querer llegar hacia Roma, digamos, para llevar la palabra, los obstáculos siempre estuvieron. Cada persona, cada hijo de Dios, cada impío, cada persona que vaya a querer venir a los pies del Señor, amén, nosotros vamos a tener, si los queremos ganar, vamos a tener esos obstáculos en nuestras vidas. Mas recuérdese que los obstáculos que nosotros, usted y yo tenemos, son puestos por Dios. Son permitidos por el Señor. El Señor es que te pone eso para que te entendamos que es Dios el que nos va a hacer pasar ese obstáculo. Porque recuérdese acá en Sodoma y Gomorra, como los reyes no quisieron ellos escuchar la palabra del Señor y no quisieron detenerse de seguir haciendo la maldad. A pesar de que el Señor les dijo que le iba a restituir todo, no escucharon. Mas usted y yo ya sabemos quién es Dios. Usted y yo ya entendemos qué ha hecho Dios por nosotros. Ahora la prueba que te ha venido, la situación que te ha llegado es un obstáculo nada más, pero no para detenerte, no para fermarte, no para dejarte estático, no para dejarte enano espiritualmente, sin un crecimiento, sin un avanzamiento. No, es para que usted y yo vayamos creciendo cada día más en el amor de Cristo, en la fe en el Señor, en el creer en el Dios Todopoderoso. Es lo que va a hacer que usted y yo sigamos adelante como parejas, como hogares, como trabajadores, como hijos de Dios, servidores dentro de la casa del Señor. Esos obstáculos convirtieron a un hombre hicieron a un hombre más fuerte, hicieron a un hombre mucho mejor. Esos obstáculos hicieron que este hombre reflexione. Esos obstáculos hicieron que este hombre entienda el propósito de Dios. Sí, es un hombre, pero muchas veces vemos mujeres que tienen estos obstáculos, digamos estos estorbos.
Si Dios te puso un hombre celoso, una mujer celosa, un hombre envidioso, un hombre vago, un hombre, es para que tú crezcas, porque eres hijo y hija de Dios. Si te puso a alguien delante y que te está deteniendo en tu avanzamiento verso la patria celestial, sirviendo al Señor con los dones que Él te ha dado, es para que pienses de qué manera puedes pasar con la ayuda del Señor estos obstáculos. Y el Señor te dice: ¿por qué ya no me cantas más? ¿Por qué ya no me adoras más? ¿Por qué ya no vienes a limpiar los baños? ¿Por qué ya no vienes a barrer la iglesia? ¿Por qué no vienes a limpiar el altar? Tienes un obstáculo, un estorbo en tu vida que te está deteniendo, pero no para que tú no vayas a querer dejar y a pasar por el otro lado, sino para que aprendas a sobrepasar ese obstáculo. Entonces Pablo llega, después de haber tenido este naufragio, Pablo llega a Roma. Pablo llega y comienza a hacer algo impresionante. Mire, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 28, versículo 11 en adelante, cuando Pablo llega, comienza a hacer esto. Mire, pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. ¿Usted sabe quiénes son esos? Ya esos son ídolos o dioses que tenían ellos, eran gemelos, y estos gemelos dice que protegían y cuidaban a la población. Desde ahí ya Pablo está hablando de que eso tenía que cambiar, que eso tenía que ser diferente. No hay hombre, amén, sin la ayuda de Dios que pueda cuidar a otro hombre. Porque cuando el hombre ve la cosa dura, él dice: sálvese quien pueda. Que se tiren los adultos y los viejos, los niños y las mujeres no. Así dicen los hombres. Sí, de verdad. Un hombre que no tiene al Señor lo hace y lo dice. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y a otro día, a Regio. Y otro día después, soplando del viento sur, llegamos al segundo día de Puteoli, donde habiendo llegado, hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. O sea, en cada parte donde iba Pablo, estaba dejando lo que Cristo le había comandado, lo que le había dicho que tenía que hacer. En cada parte donde va, no iba Pablo a estar jugando, no iba a estar bromeando, no iba a estar en las mismas cosas de las personas que estaban. Pablo siempre estaba predicando a Cristo. Por eso es que habíamos leído nosotros la palabra del Señor allá donde en el capítulo 15, en el versículo 15 del capítulo 1 de Romanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dice, porque ya había pasado muchas cosas y ni aún así él predicaba el evangelio a donde se encontraba. Pero déjeme preguntarle una cosa: cuando usted está de visita en algún lugar, ¿se lleva la Biblia y se sienta a leerla al menos 15 minutos? Usted es cristiano, usted es cristiana. Si quiere que alguien se convierta, si quiere que la palabra del Señor toque a alguna persona, léale la Biblia. No, ahorita no me interesa, no, la leemos porque si no, no vengo. Yo saco mi teléfono muchas veces, ahí estoy. Déjeme leerle primero un versículo. Y le leo. Y le leo un versículo. ¿Y sabe qué hago? Muchas veces cojo y le digo: léelo tú. ¿Sí? Léelo tú. O sea, al menos está leyendo, y quién sabe si es una de esas personas inteligente y al leerlo entiende la palabra de Dios. Y después el Señor la hace meditar. Eso lo hacemos nosotros cuando hemos ido a los cultos familiares. Le decimos: ¿sabe qué, mi hermana? O si no, amiga, o si no le sabe el nombre, si le sabe el nombre, léela tú, le dices. Y tarde o temprano esa palabra le hace efecto, le va a carcomer en la mente cualquier momento.
Peor todavía, mucho mejor si usted coge y ora por esa persona va a venir realmente con ese pensamiento de decir, ¿sabe qué? Desde el primer día o desde ese día que leí esa palabra, no ha dejado de retumbar en mi mente, en mi oído, está así que me suena. Eso pasa hasta con las alabanzas. Muchas veces usted escucha una alabanza y se recuerda toda la noche y se levanta cantándola. Pero cuando escucha música secular, se escucha toda la noche, la está cantando y se levanta cantando también esa música secular. Si usted pelea toda la noche, un momento en su casa con su hijo, con su esposa, con él, le retumba toda la noche y se levanta todavía peleado. Pero si le da la oportunidad al Señor de que le retumbe mejor o le esté dando vuelta la palabra de Dios en su mente, téngalo por seguro que al siguiente día las cosas cambian. Por eso el Señor dice que no dejemos que se ponga el sol en nuestro sueño, en nuestro dormir, en el momento después de pelear, digamos así. Pablo comienza a hacer y a decir, ¿sabe qué? Y después de un día el viento del sur empezó a soplar y de manera que al día siguiente navegamos por la costa de Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Si ve el obstáculo que tenía Pablo, estaba siendo igual él llevado por guardias, pero ese obstáculo no hizo que él se detenga de predicar el evangelio en muchas partes, en muchos momentos. Por eso es que nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio. El evangelio va a hacer que usted sea una mejor persona. El evangelio va a hacer que usted convierta su vida pasada a una vida mejor. Y así sucesivamente Pablo fue llevando la palabra del Señor. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó a reunir a los líderes judíos locales y les dijo así: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Porque es que es muy difícil hacer ver a los que recién llegan o a los que nos conocen de que no nos han quitado nada de nosotros. Eso quiere decir que Pablo seguía haciendo las mismas costumbres, pero predicaba a Dios, predicaba al Señor Jesucristo. Tenía las mismas costumbres de siempre, mas estaba primero Jesucristo. Se reunieron, conversaron, hablaron, se entendieron y Pablo siguió, dicen ahí más adelante, por 2 años en esa ciudad. Y usted está meditando, está viendo cuál es su obstáculo. Hay meditación de la palabra en usted. ¿Cuál es tu obstáculo? Señor, llévate a mi mamá. Señor, llévate a mi esposo. Señor, esta muchacha que ya mismo le doy, mejor dale tú. ¿Sabe que ese no es el obstáculo? Ese es su esposo, su esposa, ese es su hijo, su hija, ese es su mamá, ese es su papá, ese es su hermano, esa es su hermana. El obstáculo es que usted no quiere leer la palabra de Dios. Porque si usted leyera la palabra del Señor, la va a edificar de seguro. La palabra del Señor le va a abrir el entendimiento, le va a alargar la perspectiva de lo que usted tiene de la vida. Pero como nosotros venimos y solamente leemos la palabra del Señor o escuchamos la palabra del Señor solo en estas 4 paredes, porque si le dijera a la iglesia, nunca. ¿Sabe qué? Porque la iglesia es usted. Usted es el templo del Señor, usted es a donde vive el Espíritu Santo de Dios.
Una cosa, miren mi hermano, una cosa es leer la palabra de Dios, leerla. Otra cosa es meditar lo que ha leído, entender lo que está leyendo. Porque usted y yo podemos decir, yo sí he leído la palabra de Dios, pero ¿ha entendido lo que le quiso decir la palabra de Dios en ese momento? Y si le entendió, ¿por qué no lo puso en obra? ¿Por qué no lo sigue poniendo en obra? Porque no hay una firmeza, siempre hay un obstáculo, un estorbo que no la va a dejar seguir adelante, y usted le da más cabida al estorbo y no busca que el Señor le ayude a quitar lo que está deteniendo. Es lo que hizo Pablo. Él comenzó en sus momentos difíciles de naufragio y todas esas a honrar y a glorificar al Dios Todopoderoso. Nunca dejó de hablar del Señor. Por eso los obstáculos eran nada más como cosas pasajeras, y fueron cosas pasajeras para él. Pero es que ya la prueba duró mucho, pero es que ya la prueba tiene mucho tiempo, pero es que ya la prueba me ha enfermado, pero es que ya no tengo más fuerzas. Usted no se preocupe, que mientras está diciendo eso, el Señor está todavía en usted trabajando, porque ahí es donde le está dando fuerza, ahí es donde lo está ministrando, ahí es donde le está enseñando, ahí es donde que usted va a aprender solamente a depender del Señor Jesucristo. Y es lo que le sucedió a nuestro amigo Pablo, es lo que le sucedió a usted y a mí. En un momento comenzamos a ver esos obstáculos muy pesados, muy difíciles, pero déjeme decirle, he visto a varios hermanos cómo el Señor le ha dado la victoria para que puedan seguir adelante en los caminos. A algunos se les está haciendo pesado ese obstáculo. A algunos no lo quieren ni siquiera cargar ni cogerlo, tanto que mejor huyen y mejor escapan de la presencia de Dios. No voy más, no quiero más, anda tú, no voy yo, no me interesa, no quiero saber. Esas son cosas que están deteniendo tu avanzamiento. Pablo predicando en Roma, Pablo predicando en otras ciudades, Pablo recibiendo todos esos obstáculos en el Señor. Mire, en el libro de Hechos, en el capítulo 28, siempre dice desde el 26 en adelante: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no puedan ver y sus oídos no puedan oír y su corazón no pueda entender y no puedan volver a mí para que yo los sane. Si ve esos obstáculos que Pablo vio en esos momentos, en esos tiempos, en los hijos de Dios, porque era Jesús, era Dios, era el Señor que le decía a Pablo que oiga, que vaya y hable a los que no oían, a los que no veían, a los que no entendían, a los que no comprendían. ¿Cómo usted puede creer que nosotros hablamos y le decimos aquí, dejen el teléfono a un lado, y estás con los oídos sordos? ¿Sí o no? ¿Cómo le puedes decir cómo le decimos nosotros muchas veces, no te levantes al baño a cada rato, pero igual van? Están con los oídos sordos. Cuando nosotros vemos la falla, cuando nosotros vemos a los otros hermanos y los tildamos y los juzgamos, vemos nosotros, pero no nos vemos a nosotros mismos. Por eso él le decía, están ciegos, porque ustedes están viendo lo del otro, pero no se ven lo de ustedes. Por eso es mejor nosotros estar, como dice el Señor, viendo al blanco, meditando en la palabra, escuchando lo que el Señor tiene que decir, sin estarse distrayendo ni a la izquierda ni a la derecha.
El Señor sabía cómo estaba el pueblo en ese tiempo, por eso estaba mandando, por eso tenía ese deseo Pablo de llegar a Roma. ¿Y sabe cuánto deseo tengo de llegar a Daquitelmi, a Amazone, a Alessandria? Porque allá hay mucha gente ciega, sorda, muda. Allá hay mucha gente que no comprende, no entiende todavía lo que es el Evangelio del Señor. Por eso han habido muchas cosas que nos han detenido a cada uno de nosotros en poderle hablar a una madre, a un padre. Por eso hay esas cosas que nosotros vemos en nosotros. Pero si nosotros nos ponemos a meditar en nosotros, ¿qué nos está deteniendo de poderle hablar? Los que vemos en ellos, los que escuchamos de ellos. Eso nos detiene, pero si usted viera eso como un motivo para poderles ir a decir todavía con más autoridad, estás haciendo mal porque el Señor no le gusta, el Señor aborrece eso. El Señor te manda a advertir como una vez advirtió al pueblo o a esas ciudades de Sodoma y Gomorra por medio de sus reyes. Pero como no quisieron escuchar, se perdieron. Usted vaya y hable, usted vaya y predique, usted no tenga miedo, no tenga temor, porque el que va a hablar es el Señor, no usted. Es Dios el que va a venir a decirte: hijo, hija, va, anda, continúa, avanza, sigue. Pero si tú le haces caso a todos esos obstáculos alrededor tuyo, vas a vivir solamente una vida mediocre. ¿Sí, no? Mediocre. Esa misma que usted está pensando. En el Señor vas a vivir como cualquier mortal, como cualquier terrestre, como cualquier creación de Dios. No vas a vivir como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Tú que en tu mente le puedes echar la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu tío, a tu abuelo, a tu abuela, a cualquiera le puedes echar la culpa, pero eres tú misma porque estás viendo lo de los otros, en verte a ti, cómo te comportas, cómo vives, cómo quieres seguir viviendo. Pero Dios te lo está diciendo: levántate. Dios te está diciendo: sigue adelante. Dios te está diciendo: no mires con tus ojos carnales, sino que mira con tus ojos espirituales. No oigas con tus oídos normales, oye con tus oídos espirituales. No hables por hablar, no hables de lo que hay ahora en estos momentos en tu corazón. Habla de lo que el Señor está llenando tu corazón. Detente, enférmate, haz una pausa. Piensa primero antes de hablar. Piensa antes de querer cometer el error. Piensa antes de querer ignorar al Señor. Para que tu corazón sea sanado. Que eso es lo que quiere Dios. No sé si usted lo entendió, porque así dice en el capítulo siempre que he leído, en el versículo 27, dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí. Pero el Señor le dice que no pueden volver. Mas mire lo que el Señor le dice en esto, entiéndalo por favor un momento. El Señor le dice: no pueden volver. Dice: está bien, yo no vuelvo, no quiero, no me da la gana. Pero ¿qué es lo que dice el Señor al último? Para que yo lo sane. Una persona, como decía primero, con sus sentidos bien puestos, en su juicio cabal, en su razonamiento, en su entendimiento puesto, en la mirada en el Señor Jesucristo, va a entender que el Señor le dice: no importa si tu corazón es duro, si tu corazón está de piedra, ven que yo te lo sano. No dejes que ese obstáculo, que eso que te está estorbando, te detenga para yo sanar tu corazón. Pablo estaba llevando sanidad a los corazones de Roma. Pablo estaba llevando esa sanidad que ellos ni siquiera se imaginaban que les iba a dar una larga vida. Pablo estaba llevando esa sanidad a esos corazones que se habían endurecido por todo el percurso del tiempo que vivieron haciendo lo malo, por los engaños que recibieron de mucha gente, por los engaños que recibieron de personas persuasivas al Evangelio.
Porque en un momento cuando Pablo está llegando y llega delante del consulado de allá de Roma, de donde lo estaban llevando, le dice, ¿sabe qué? Está bien, yo quiero escuchar qué es lo que tú tienes que decir, porque yo estoy escuchando que hay mucha gente que está hablando mal y está atacando a esa secta, dice, que tú defiendes. Pero yo te quiero escuchar igual. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes que decir. Y Pablo comenzó a hablarles del Señor Jesucristo y a quererle y a seguirle y a dar todo con punto y coma lo que Jesús había hecho en la vida de cada uno de los que sí creían en Él. Mire, dejemos a Pablo ahí un ratito. Pero ¿qué con el Señor Jesús? ¿Qué con nuestro Dios? También hubo uno que lo quiso detener de lo que ya estaba escrito que tenía que suceder a nuestro Señor. Usted se acuerda de Pedro en un momento cuando le viene y le dice al Señor, Señor, ¿sabe qué? Mira, que eso a ti no te acontezca, que eso a ti no te suceda, que eso tú no lo pases, Señor, porque si tú lo pasas eso, ¿cómo vamos a hacer? Entonces el Señor se da cuenta que hubiera sido un obstáculo, hubiera sido algo que lo hubiera detenido a Pedro de ser quien es o de convertirse en quien tenía que convertirse. Entonces el Señor, ¿qué hace? Lo coge y lo reprende y le dice, detente, Satanás. Que el Señor te reprenda. ¿Cómo tú me quieres detener de que suceda lo que ya está escrito? Tiene que suceder. El Señor estaba hablando de su muerte, de su crucifixión. El Señor estaba hablando de lo que ya había sido dicho antes por los profetas. Mas estaba Satanás, que el Señor lo reprenda por medio de Pedro, usando los labios de Pedro para detener. Para detener a quien te ha dado la nueva vida, para quien te ha dado la vida, para detener a quien te ha rescatado, para quien te ha salvado. Y así muchas veces encontramos a muchas personas que están queriendo detener lo que tú estás haciendo, lo que está el Señor haciendo contigo. Muchas veces encontramos nosotros muchas de estas personas que no se dan cuenta que son usados por el diablo, que el Señor lo reprenda para detener lo que Dios está haciendo contigo. Más usted sí se está dando cuenta y por eso no ha dejado que ese obstáculo o ese estorbo lo detenga y usted quiera seguir viniendo a recibir de Dios. Oiga, déjeme decirle cómo nos sentimos o cómo nos hemos sentido cuando nos hemos apartado del Señor muchas veces. Cuando no sentimos al Señor, cuando creemos que Dios no está con nosotros, ¿cómo nos sentimos? Eso sucede, eso pasa. Nos sentimos mal, angustiados, adoloridos, que no nos ayuda nadie, que no nos comprende nadie, que no nos entiende nadie. Mas el Señor ha llegado esta mañana a recordarnos. El Señor ha venido a decirnos qué obstáculo, o si hay algún obstáculo en usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que se encuentra escuchando, viendo, cuando lo vayas a ver esta palabra, ¿qué te está deteniendo de servir al Señor? ¿Qué te está deteniendo de venir a los pies de Jesucristo? ¿Te da vergüenza? Déjame decirte que vergüenza es robar, vergüenza es engañar, vergüenza es mentir, vergüenza es traicionar, vergüenza es todo lo contrario a lo bueno que Dios tiene para ti. Y déjame decirte algo mucho mejor, que lo voy a dejar para la próxima vez. Pero el versículo 16 y el versículo 17 dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que por fe usted se va poniendo de pie, por fe usted va a saber que hay un obstáculo, ha entendido que hay un obstáculo
o por fe usted va a creer que habrá un obstáculo que lo querrá detener o la querrá detener para no llegar a los pies del Señor cada vez y cuando que seamos llamados a causa cada uno de nosotros. Si hay algo que te está deteniendo, déjame decirte algo. Gálatas 5 y el versículo 1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Incline su cabeza y hable con Dios. Preste mucha atención a lo que usted va a hablar con Dios. Preste mucha atención a lo que le va a decir a Dios en estos momentos. Porque sé por medio de la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos un obstáculo. Hay algo que nos está estorbando. Hay algo que nos ha detenido. Hay algo que nos ha querido sacar del camino y no nos ha dejado avanzar. Pero desde hoy, todo obstáculo en el nombre de Jesús será llevado a cautiverio. Todo obstáculo en el nombre de Jesús será quitado de enfrente de cada uno de nosotros. Todo obstáculo que ha detenido que yo haga tu obra, Señor, te lo pido en tu nombre, oh Señor Jesús, que seas tú que vayas adelante, Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, hablando tú primero, Señor, con cada una de las personas que tú me vayas a presentar desde ahora en adelante, sea aquí o de los 4 puntos cardinales de Ovada, Señor. Y en especial te pido, Señor amado, por la ciudad de Aquitermi, por la ciudad de Alessandria, por la ciudad de Amazones, Señor. Y por esta ciudad, Padre amado, cómo no darte la gloria, cómo no darte la honra, cómo no darte la majestad, mi Señor. Suyas son. Gracias te doy, Señor amado, porque tú me ayudas a correr esta carrera, Señor. Solo mirándote a ti, Señor, pidiéndote a ti fuerza, Señor amado. Y si ha habido